Sé que mi futuro está escrito contigo. Cada vez estoy más convencida que nuestro plan va a ser todo un éxito. Pero tú, cuéntame cómo va Tech Advance. Todo listo para mañana. ¿Y cómo está Valentina? Esta tarde tuvo otras de sus crisis. Seguramente va a necesitar un amigo comprensivo. Además, Santiago estará mañana corriendo con todo lo de la convención. Nosotros ya terminamos, así que podré darle una visita y reiterarle mi amable invitación. Bueno, y no se te olvide hablarle de tu hermanita. Vamos, Santiago, dale. Duro, dale. Saca todo, no te guardes nada. Todas tus frustraciones aquí. Eso. Va. Dale, échale. Eso. Va. Ahí está. Ahí está. Vaya, vaya. Parece que tenemos un nuevo campeón. Y uno muy guapo. Te presento a mi hermano Santiago. ¿Qué tal, Santiago? Mucho gusto. Mucho gusto. Hemos escuchado muchísimo de ti. Es un placer. Florencio, Así es. me imagino que tú eres Susana. Sí. Bueno, ya veo por qué mi hermano se enamoró. Ay, bueno, no exageres, solo somos amigos. Bueno, no empecemos con los celitos y con las cosas esas. ¿Qué te parece si nos acompañas a cenar? Traje algo de cenar y estás invitadísimo si gustas. Claro que sí, ¿Te parece? claro. Pues adelante. Vamos. Hoy le pegas muy bien al costal, ¿eh? Ay, perdón, es que pensé que me iba a morir deshidratado en ese cuarto y tenía muchísima hambre. Ay, qué bueno que ya estás bien. Si te has comido y te has bebido todo, pues ¿desde qué horas estabas ahí, muchacho? Hombre, Ni sé, parecían días. nos hubieras hablado por teléfono, hubiéramos ido por ti. Es que dejé mi celular cargando en la oficina. Esos accidentes no deben repetirse. Mandaré a poner radios en todos los depósitos. Muy buena idea, Lirio, pero lo que me pasó no fue un accidente. Patricia, ¿Qué pasó trabajando esta tarde? tuve que quedarme a terminar el trabajo que el inútil de Federico dejó a la mitad. Claro. ¿Y tú? Estaba confirmando a los periodistas. Tengo que lucirme, es mi primera convención como vicepresidenta. Por eso precisamente te estaba esperando. Necesito que hagas algo de tu nuevo cargo. ¿Y ahora qué hiciste, Julio? Ay, seguramente ya escuchaste, hay un reporte que una mañana... Ay, ya sé de lo que estás hablando. Y ni se te ocurra, ¿eh? Yo no voy a poderte ayudar con eso. ¿No me vas a ayudar? No, Julio, no puedo. Mi posición ahorita es muy delicada y no la voy a manchar arreglando tus asuntos. Patricia, soy tu hermano. ¿Debemos cuidarnos las espaldas? Pues haz lo que tengas que hacer. Ve y discúlpate con Eric o yo no sé. Pero conmigo no cuentes. Patricia. Este es el plan. Mañana en Eureka, tú, Valentina, vas a hacer tu trabajo y yo voy a hacer todo lo posible para que no te topes al ingeniero. Pero ese sótano está bien chiquito, ¿eh? Ahí no se puede esconder uno. Mauricio, los mirones son de palo. Cada año cuando llega este día, el ingeniero se va directo al centro de convenciones, no pasa por Eureka. ¿Y qué hago con la señora Isabela? Me ha dejado muchos mensajes. ¿La señora Isabela? Sí, el ingeniero le pidió que me ayudara a conseguir una ropa para la convención. Ok. Yo le marco y le digo que ya la conseguiste. Pero eso es mentira. No, porque de todo lo que compramos seguramente hay algo lindo. Es una convención de tecnología. Todo el mundo va a ir vestido de nerds. Pues no, Mauricio. Valentina se tiene que ver muy bonita porque se va a subir al escenario. Así que, shh. Mira, yo agarro algo de lo que compramos y mañana nos cambiamos en Eureka. ¿Y si no me queda? ¿Ah? Te probaste todo, ¿no? Bueno, me llevo 2 o 3 por si acaso.
Yo debí haber ido por mi nieta. Valentina me dijo que vendría y mira la hora que es. Yo también estoy muy preocupada por Mauricio. El abusivo ese se llevó mi camioneta y no me la ha regresado. Mi hijo no es ningún abusivo. ¿Y quién te manda? Tú le prestaste la camioneta. Ojalá se haya quedado allá para ayudar a Valentina. Ay, Lucio. Como si Mauricio fuera tan vivido como para saber lidiar con ese nido de hienas de los de Eureka. Tienes razón. Tu hijo es muy ingenuo para tratar con la gente de la ciudad. Valentina me necesita a mí, estaba muy mal. Ay. Si Valentina dijo que vendría, vendrá. Ella siempre cumple lo que promete, pero será a su debido tiempo. Confía en tu nieta, Lucio. Recuerdo perfectamente el día que llegaste aquí al gimnasio. No sabías ni cómo ponerte los guantes. Y míralo, ahora es todo un campeón. Bueno. Ustedes son muy buenas personas. Ahora te entiendo, hermano. Y a ti, Susana, te quiero ofrecer una disculpa por lo que pasó con Julio. Tomaré las acciones legales pertinentes si lo crees necesario. Mira, ahorita no quiero saber de abogados ni nada. Y con Julio, pues es mantenerlo lo más lejos de mí del gimnasio. Bueno, no creo que te acerque a ti otra vez. Y si lo hace, se las verá conmigo. Bueno, provecho. Ya no hablamos de cosas tristes. A comer. Venga, provecho, señores. ¿Cómo? Fue Teo. Él me encerró en el depósito, seguramente para que no viera a Rosa. Ahorita mismo voy a levantar un reporte para que se tomen las acciones pertinentes. Y que lo corran de una vez por todas para que deje de molestar a mi Rosita. Rosa. Ay. Has de pensar que la dejé plantada. Voy a llamar de una vez. Yo la vi salir con un joven. Iban muy apresurados. No me digas. Sí. Qué raro, yo me la imaginaría en su casa molesta conmigo. ¿Y quién era ese joven? Creo que es pariente de Valentina. Le dijo que ella no estaba bien y salieron muy aprisa. Pero ¿y por qué no nos dijiste nada? Capaz de que Valentina nos necesita. No, tranquilo. Si nos necesitara ya nos hubiera marcado. Sí. Tranquilo, tú come, ándale, come. Hoy me besó, Mamaruna. Ay, cierro los ojos y todavía puedo sentir sus labios. Ay, fue tan bonito. ¿Cómo un beso tan bonito se puede ver afectado por esta duda tan grande? ¿Y si de verdad somos hermanos? Las probabilidades son muy altas. Todo coincide. Mañana va a ser un día difícil. Lo tengo que ver y le tengo que mentir. Y sabes que yo no sé mentir. Mauricio, ¿puedes abrir la puerta? Debe ser Rosa. ¿Mauricio? ¿Mauricio? ¿Qué haces aquí? Supe que tuviste un problema en Eureka y vine a asegurarme que estuvieras bien. ¿Qué pasó? Isabela estaba muy preocupada. Nada, solo se rompió un cuadro, pero todo bien. ¿Y segura? ¿No te cortaste? No, estoy bien. Solo estoy confundida. ¿Confundida por qué? Porque ya no quiero ver más a Santiago. Y no sé si quiero regresar a trabajar en Eureka. ¿Pero entre ustedes dos hay algo? Él es mi jefe. Y eso es lo único que debe haber. Pues quiero que sepas que si alguna vez decides dejar Eureka,
las puertas de mi empresa van a estar abiertas para ti. Gracias, pero ya no quiero hablar más. Tengo que ir a trabajar. Pues te llevo. No, no quiero que me vean contigo porque tú eres de la competencia. Insisto, tú y yo solo somos amigos. Bueno, está bien. Mamá. Mi amor, ¿ya te vas? ¿No vas a desayunar? No, la verdad no tengo hambre. Pero te veo en la convención. Necesito que recibas a los invitados. No hay mejor anfitriona que tú. Gracias, y ahí estaré, por supuesto. Insiste con lo de Valentina también, por favor. Tal vez la convenzas de que venga para acá y le ayudas a prepararse. Sí, yo le he hablado un montón de veces, le dejé mensajes, no me contesta. A mí tampoco. Pero bueno, igual insiste. Si no, pues le llamas a Rosa. Ella siempre sabe localizar a Valentina. Por supuesto. Como veo que es tan importante para ti, yo insisto. Gracias. Nos vemos al rato. Con cuidado. Ay. Malena, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué será que mis hijos son tan tercos? Santiago, pues, se complica la vida y además es feliz de hacerlo. ¿Me lo puedes explicar? No, ¿verdad? No. Ay, ama. Deberíamos dormirnos más seguido aquí en la finca. No nos levantamos temprano, desayunamos a tiempo, me tomo mi juguito. Mira, no te acostumbres. Esto nada más fue una excepción y todo porque Mauricio no alcanzó a llegar a tiempo de Guadalajara con la camioneta de Lucio. Pues yo sí me voy a acostumbrar. ¿No viste el cuarto? Hombre, estaba más grande que nuestra casa. Ay, Ramón, no seas malagradecido. Yo les he dado lo mejor que he podido. Pues yo solo digo que... Mira ya, Ramón. Más vale que ya te dejes de esos pensamientos. No quieras ser algo que no eres. Si no vas a terminar igual que tu hermano, nomás dándome puros angustias. Sabe a Ray. Ah. ¿Qué cosa es? Tu hermano es encantador. Debería venir por aquí más seguido. Oye, sí, tiene talento, ¿eh? Como tú. Pero en bruto, también como tú. Sí, pero es encantador. Ya déjalo celo. Tú también eres especial. Oye, ¿y pensaste la propuesta de mi hermano? ¿Sobre qué? Sobre tomar acciones legales contra Julio. Mira, realmente no pasó a más. Y yo también me siento algo culpable por haberle pedido ayuda y haber ido con él. A ver, mija, usted no hizo nada malo, ¿ok? Usted simplemente confió en la palabra de ese abogado que, por cierto, muy amablemente se ofreció a ayudarnos, ¿no? Mira, yo muchas veces te dije que no confias en Julio. No me creíste. ¿Estás segura que no quieres que te deje en la entrada principal? No, está bien por aquí. Por aquí llego directo a mi oficina. ¿Quieres pasar? Puedo pedir el café especial Yareta, todo el que gustes. Me encantaría, pero no debo hacerlo. Ayer tuve una discusión con tu jefe y me dejó claro que no soy bienvenido. ¿El ingeniero te dijo eso? Y muchas otras cosas. Pero quiero pensar que está presionado por la convención y los problemas que han estado teniendo. ¿Problemas? ¿Cuáles problemas?
Hay rumores en la industria que las cosas no van bien en Eureka, que la junta directiva no está feliz con su liderazgo. Pero ha de ser un mal momento, pasará. Y si no pasa, recuerda lo que te dije. En Tech Advance te recibiremos encantados y con un salario mucho mejor que el que sea que ya recibes. Hasta pronto. A ver, señora, se lo juro que yo trabajo aquí aunque no tenga contrato. Sin carnet no puede entrar. Lirio, ¿cómo no vas a conocer a Mauricio? Vino por mí ayer. No, sí, yo sé muy bien quién es, pero no puede entrar sin carnet o sin un empleado que se haga responsable. ¿Y si yo me hago responsable? Tendría el acceso de inmediato. Bueno, me hago responsable yo. Buenos días, Rosa. Buenos días, ingeniero. ¿Sabes algo de Valentina? ¿Ya llegó? No, le marqué y seguía en su casa. Seguramente se le hizo tarde. No, no es cierto, ella se fue hace rato. Pasó un señor por ella en un carrote. Se la llevó. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Viniste a rogarme para que te reciba de nuevo? No, Willy. Vine a sacar unos datos que dejé en mi disco duro. Para tu información, me siento muy bien trabajando con Valentina. Hacemos un gran equipo. Qué lástima que puede que muy pronto te quedes sin trabajo, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Tú crees que cuando Valentina se vaya a trabajar a Tech Advance te lleve con ella? ¿De dónde sacas esos disparates? Averigua, pregunta. Tu misma jefecita te puede contar que está en negociaciones con el CEO de la empresa rival para irse a trabajar con ellos. No, eso no puede ser cierto. Sí, y además no es solamente de trabajo. Parece que hay otras cosas sucediendo. Ya sabes cómo es ella, Valentina. Siempre tirándole hacia arriba. ¿Qué pasa ahora? ¿Es por algo que dijimos? Susana, es por tu bien. ¿De verdad creíste que yo quería tener algo con Julio? Bueno, pues como pasabas diciendo lo caballeroso y amable que era contigo, pues también dijiste que pensabas en darle una oportunidad. Pues era para darte celos. Pues mira lo que pasó. Susana, también ya te advertí ese plan que tienes para derrotar a esos mafiosos. Te gusta jugar con fuego. Mira quién lo dice. Muchachos, ¿qué hace aquí a esta hora? Pudieron haber visto. Ya no importa. Traigo noticias y no son muy buenas. Señora, tiene una visita. Ay, con permiso. Qué alegría verte. Yo pensé que andarías a las carreras ya por lo de la convención. ¿Quieres desayunar? No, gracias. Vine a hacerte una invitación. ¿Una invitación? Quiero que me acompañes a la convención. Ay, Pancho, no necesitas invitarme a la convención. Voy a ir como voy todos los años. Bueno, yo lo sé, pero quiero que esta vez entres de mi brazo para que toda la gente vea que somos una nueva pareja. Ay, Pancho, es que yo... Bueno, sí. Lo que me dijiste fue por compasión y no por amor. Y si fuera así, yo me iré para siempre de tu vida y también de Eureka. Hola, Valentina. Ingeniero, ¿qué hace aquí? Pensé que iba directo al centro de convenciones. No, me quedaron algunos asuntos por resolver. Además, quería verte. Desde anoche no contestas mis llamadas.
No, es que anoche me sentía mal. ¿Y ya te sientes mejor? ¿No prefieres llamar a un doctor? No prefiero nada, ingeniero. ¿Por qué me estás hablando de usted, Valentina? ¿Qué pasa? Que ya no quiero que pase nada entre nosotros y que ya no quiero que me toquen y que me besen nunca más. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué pasó? Lo que hablamos ayer se tiene que olvidar. Valentina, no te entiendo. ¿Por qué este cambio tan repentino de actitud conmigo? Por favor, váyase. Ayer te vi igual de feliz y segura de esto que yo. Tenemos que olvidarlo. Esto tiene que ver con Cristian, ¿verdad? No. Él no tiene nada que ver. Él ha sido muy amable conmigo y nada más. Es solo que yo ya no quiero saber nada de esto. Estoy agotada. Valentina, mira quién te traje. Ingeniero, no sabía que estaba aquí. Perdón. No te preocupes, Rosa. Igualmente ya me tengo que ir. Yo sé que algo pasó, Valentina. No voy a dejar de insistir hasta saber qué es. Permiso. Estás actuando como un adolescente. No estoy actuando como un adolescente. Estoy actuando como un hombre de mi edad porque ya no puedo perder tiempo en tonterías ni en simples excusas, Isabela. Ya no. No me presiones. Quiero una respuesta definitiva. No la tengo. Bueno, por lo que veo, no estás convencida por lo que sientes, ¿verdad? No, sí, pero no así, no de esta manera. No hay de otra. No hay ninguna otra, Isabel. Después de esta noche, nunca me volverás a ver. Pacho, no puedes hacerme eso. No me puedes abandonar así y no puedes abandonar a Santiago. Santiago se las puede arreglar sin mí. En cuanto a ti, ya decidiste. El rumor que corriste funcionó. Anoche hubo una pelea en el billar donde acostumbra reunirse el alacrán con sus cómplices. Son como ratas, matándose entre ellos. Los teníamos vigilados. Entramos antes de que eso se convirtiera en una masacre. Tenemos 2 heridos y 4 detenidos. Y no han parado de hablar. Han dicho muchos detalles importantes. Pues entonces son buenas noticias, ¿no? Se acabaron nuestros problemas. Me temo que no es así. Bueno, pero no se quede callado, ¿qué más? El alacrán escapó. Y según la información que hemos recabado, está furioso y quiere cobrar venganza con quien causó esto. ¿Ya instalaron las pantallas? Sí, señora. ¿Y revisaron el material que se va a proyectar? De eso no estoy seguro. Pues ve con el equipo de gráficos para revisar que todo esté en orden. El ingeniero ya aprobó el video que se va a presentar. No me ha dicho nada y tampoco lo he visto llegar. Bueno, que tampoco la asistente va a venir en un día tan importante. Disculpe, ¿están buscando a la señorita Rosa? Sí. Me pareció verla en la cafetería conversando con sus amigas. Permiso. Bueno, tal parece que a ti y a mí somos a los únicos que nos importa la convención. Que te amo. Porque ya no puedo controlar esto que siento. Te esperaría una vida
mientras te veo en mis sueños. Ya he pensado mucho en hacer eso. El mundo se cae y parece perdido. Me sentí tranquila y contenta, Respira conmigo, te espero. pero también un poco triste. ¿Por qué triste? ¿Qué pasa? No sé cómo describirla. Es que no me había pasado nunca. Es la primera vez que alguien me dice. Tener una novia con autismo no es sencillo, mi amor. ¿Tú estás seguro que ella entiende lo que es el amor? Si realmente la quieres, no escuches a nadie más. No pienses. En el amor solo hay que escuchar lo que dice el corazón. Que ya no quiero que pase nada entre nosotros. Y que ya no quiero que me toquen ni que me besen nunca más. Te esperaría una vida mientras te veo en mis sueños. Valentina, tranquila. Respira. Mira, toma ese vaso con agua. Rosa, me aseguraste que no lo vería hasta el momento de la convención. Así era todos los años. Se iba de su casa directo a la convención. Tuve que mentirle. No le mentiste. Le ocultaste información que es distinto. Pero se siente igual. Tengo que contar. No, perdón, Valentina. Yo sé que no te gusta el contacto físico sin autorización, pero no puedes ir a ver al ingeniero así. Tengo que decirle que el ingeniero necesita estar muy tranquilo. Es un día muy importante para todos los que trabajamos en Eureka y necesita ser exitoso. ¿Y si somos? Valentina, deja de pensar en eso. No podemos asegurar nada. Por mucho que veas el camino, no van a llegar más rápido. Mi nieta me dijo que vendría. El inútil de tu hijo se debió perder en el camino. No es ningún inútil. Bastante que te ha ayudado aquí en la hacienda. Además, con esos PGGs ya nadie se pierde. PGGs. GPS. Se dice GPS. Y te aseguro que tu hijo no sabe usar esas cosas. Fíjate que sí sabe. Se ha preparado mucho y ha visto tutoriales. Ese PGG le hace los mandados. Ajá, ahora sí muy contenta de que esté aprendiendo de esas cosas. Pues sí, fíjate. Porque yo soy como el clima. Me voy hacia donde va el día. Mira, por fin una explicación a tus locuras, fíjate. Mira, Federico, si no le quieres decir a Rosita lo que pasó con Teo, está bien, te lo respeto. Pero a alguien con autoridad se lo tienes que contar. Esto no se puede quedar así. No, Areta. Yo no quiero causar más problemas. Te vas a crear fama de irresponsable. Fueron muchas horas las que te ausentaste. Buenos días, Areta. ¿Me podrías preparar un café con canela? Hoy como nunca lo necesito. Claro que sí, don Pacho. Y mire, aprovechando, Federico quería hablar con usted. Que me imagino que piensas disculparte por no haber cumplido con lo que te encargué ayer. O porque te ausentaste varias horas de tu escritorio. Por supuesto que me disculpo, don Pacho, y la verdad es que estoy muy avergonzado. Federico, ¿me haces el favor y le cuentas a don Pacho lo que pasó? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Ándale, cuéntale. Es que te dije, ese plan de Peraza no me gusta para nada. ¿Qué logramos? ¿Estar en peligro nada más? Como si no lleváramos meses en peligro. Sí, pero ahora es diferente. Alejandro está furioso. Y vete a saber de qué es capaz de hacer. Baja la voz. No quiero que mi padrino se preocupe más. Además, Peraza dijo que nos iba a poner seguridad. Peraza no hace nada. Acuérdate, Alejandro fue a mi casa y ellos ni se enteraron. Pues solo nos queda confiar. Yo no confío en su gente. Ve, hicieron todo esto para atrapar a Alacrán. ¿Y qué pasó? Se les fue. Seguramente lo van a agarrar. Lo están buscando en todas partes. Oye, mejor hay que pensar en otra cosa. Recuerda que tu hermano nos invitó a la gala de la convención. ¿Eso qué tiene que ver? Pues nada, ese es el punto. Eric, estoy emocionada. Voy a ir contigo, voy a conocer a tus amigos, al resto de tu familia, tu mundo. Y pues oficialmente es como nuestra primera cita. ¿Santiago? Hoy es un día muy complicado, Patricia. No quiero discutir contigo. No vengo a discutir.
sino a pedir perdón. Admito que esto es comportado como la profesional que necesitas al lado. Quiero que perdones mis errores, que me entiendas, pero que sobre todo sepas que cuentas conmigo para todo. Wow. Pues me alegra escuchar que hayas recapacitado. Hemos sido amigos desde siempre, Santiago. Y juntos hacemos un trabajo increíble. No tiene por qué perderse eso. Yo nunca quise que se perdiera, Patricia. Pero honestamente... Sí, ya sé. Ya sé. No me he portado muy bien. Me dejé llevar por mi ego lastimado y mis celos. Pero entendí. Aún duele, pero sé que pasará. Bueno, agradezco mucho tus palabras. Y ahora sí, por favor, tenemos que enfocarnos porque en unas horas es el evento más importante del año. Por eso no te preocupes, todo saldrá perfecto. Por cierto, Cristian dejó invitaciones para la cena de su empresa que es mañana. Pues dale las gracias a mi parte. Por favor, dile que no voy a poder atender. Supuse. Por eso ya le agradecí en tu nombre. Y lo invité esta noche a nuestra presentación, para que estés enterado. Una cita. Así lo ves. Claro. Y pues creo que ya es momento también de irle poniendo nombre a nuestra relación. Susana, yo quería eso hace mucho tiempo, pero tú no te dejabas. ¿Te quieres poner a pelear ahorita, Eric? No. No, te lo prometo. Es solo que es muy difícil saber qué es lo que quieres. Ya lo sé. Mira, estaba muy asustada por mi relación pasada. Tenía miedo de enamorarme, de comprometerme y de que me volvieran a lastimar. Yo jamás te lastimaría. Lo sé. Y ahora lo entiendo. Pero quería que me lo demostraras. Que me demostraras que eres un hombre diferente y lo hiciste. Eres bueno, eres leal, eres un caballero. Sé que haría lo que sea para defenderme. De eso puedes estar segura. Yo daría mi vida por ti. Lo sé. Te amo y que lo escuchemos es todo el mundo, porque en tu voz encuentro libertad, puedo soñar y estar seguro. Ay, don Pacho, lo que pasa es que... Lo encerraron en un depósito. Ese loco celoso lo encerró, el exnovio de Rosita. Yo no sé en verdad cómo ese tipo consiguió trabajo aquí en Eureka. Yo no puedo aceptar esa justificación tan tonta. No estamos en la escuela, Federico. Don Pacho, pero es verdad. Ese Teo está... A ver, yo no puedo despedir a alguien de la empresa solo porque le tengan celos. Además, ayer necesitaba el documento de las patentes sobre mi escritorio y desapareciste. Sí, don Pacho, yo sé. La verdad es que no... No te justifiques. Haz tu trabajo como debe ser. Sí, tiene toda la razón. Le prometo que no va a volver a suceder. Cada vez lo desconozco más. Eso de estar cerca de la señora Altamirano lo está haciendo déspota. ¿Y cómo son esas convenciones, Hay diferentes salas en donde las empresas muestran sus avances. ¿Como en la feria? Sí, algo así. También hay salones de gala, donde las empresas hacen sus presentaciones individuales. ¿Individuales? ¿De una sola persona? ¿Como un examen oral? No, son salas exclusivas donde solamente se entra por invitación. La presentación de Eureka es una de las más esperadas. Sobre todo ahora, hay mucha expectativa sobre la nueva aplicación. ¿La que inventó Valentina? La que Valentina mejoró. El ingeniero la va a presentar y después subiremos al escenario Valentina, Willy y yo a responder algunas preguntas sobre la aplicación.
Ya nos tenemos que ir. Sí, estamos justos de tiempo. ¿Y tu ropa no la trajiste? Sí, Rosa también trajo más, pero yo preferiría ir así. Valentina, te ves muy bonita, pero no creo que sea la ropa adecuada. Es una presentación de gala y vas a subir al escenario. Tenemos un 445 en el pasillo del sótano. Lo estoy viendo en el monitor. Ese gato se metió allí otra vez. Va a causar problemas con los aires acondicionados. Oye, solamente quiero recordarte que al ratito tenemos una cita, para que no se te va a olvidar. Claro que no se me olvida, pero aún sigo en horario laboral. Salgo a las 4. Ah, perfecto. Entonces a esa hora voy a estar afuera esperándote, ya con el carro listo y con un ramo de lirios, que ahora sí van a ser para ti. ¿Te confieso algo? Sí. Estoy muy emocionada. Siempre había escuchado hablar de las convenciones de tecnología, pero nunca había ido a una. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no vamos a trabajar. Vamos de invitados. Sí te trajiste tu ropa, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo la voy a olvidar? Fue lo primero que agarré antes de salir de la casa. Perfecto. ¿Nos vemos al ratito? Ok, bye. Si crees que fue mala idea invitarlo, puedo hablarle y decirle que ya no vaya. No creo que sea buena idea. Con eso tú quedarías mal. Quizás ni siquiera haga falta. Tal vez no va. ¿Por qué? Está bien que nuestras empresas sean competencia, pero Cristian es amigo de nosotros desde siempre. Sí, pero tuve una conversación con él que no terminó muy bien. Y admito que dije cosas que no debí. Bueno, tal vez sea la ocasión perfecta para pedirle disculpas. ¿Se puede saber por qué discutieron? No quiero hablar más de ese tema, Patricia. Creo que no vale la pena. Mejor nos vemos en la convención. Vaya, qué milagro verte en tu puesto de trabajo, Rosa. Tenemos que cuidar muy bien el brillo de las pantallas. Y me gustaría hacer una prueba de sonido en 30 minutos. Sí, claro, se puede. Sí. Esa luz de ahí está muy baja y los cables se ven todos. Por favor, revisen para que no se vean. Cuiden cada detalle. ¿Y bien? ¿Cómo ves todo? Casi perfecto. Bueno, te dije que confiaras en el equipo. Esta noche va a ser un éxito. Eso espero, por el bien de Eureka. Así será. Ahora ven, relájate. Ven, acompáñame. Mira, los organizadores del evento nos enviaron esta botella como bienvenida. ¿Brindas conmigo? Bueno, creo que no es momento, Patricia. Podemos brindar después con los invitados. Es lo mismo, Santi. Yo quiero que brindes conmigo por nuestro acuerdo, nuestro futuro y el de Eureka. Areta, qué bueno que sigues aquí. Pues sí, estoy terminando de acomodar las cosas para la convención. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? Que Jonás me invitó a que fuera con él a la convención. ¿Es en serio? Así, sin malos entendidos, ni reglas rotas, ni todas esas cosas que tú te inventas. Sí. Yo no me invento nada. Yo me limito a la evidencia. Ah, sí. ¿Y la evidencia qué dice ahora? ¿Que no puedes ir a las convenciones o qué? No, no dice nada de eso. Entonces, si voy a ir de invitada, no puedo ir con el uniforme, por más orgullosa que me sienta de él. Sí, no puedes. Y ese es el problema. Que no tengo nada que ponerme. Tú déjamelo a mí, yo me encargo de todo. ¡Vámonos! Mira, Valentina, este es elegante, sin ser excesivo. Y el color es muy lindo, te quedará muy bien. A mí se me hace bonito. ¿No te gusta? Me da lo mismo. Nunca he ido a una convención y no entiendo por qué tanto lío por un vestido. Valentina, porque es la proyección, es la imagen. La imagen de la genia de Eureka. Querrás decir de la mascota. No, Valentina, sabes que eso no es cierto porque el ingeniero ya te lo aclaró. Para nosotros eres un orgullo y estaría muy bien que estuvieras contenta. No creo que pueda hacer eso. Tal vez esta noche sea mi última noche en Eureka.
No, no pienses eso. Y cambia de actitud, porque, Valentina, así te pongas lo que te pongas, si estás triste, nada te va a lucir. Sí, Valentina, ya anímate. Además, piensa que ahí va a estar tu amigo ese, el del carrote. Y ese no es tu hermano. Mauricio, colaboras más cuando estás callado. Ándale, no me niegues este momento. Al rato que lleguen todos los invitados y los de la mesa directiva, no me vas a hacer caso. Claro que sí, podemos brindar en el camerino antes de mi discurso, con todo el equipo. Bueno, acepto tu propuesta y tu promesa, pero por el momento quiero brindar exclusiva. Ándale. ¿O por qué estás tan distante conmigo, Porque estas últimas semanas han sido difíciles, Patricia. Bueno, pero estamos aquí, eso es lo que importa. Es un motivo suficiente para celebrar, ¿no crees? Ándale, arriba esas copas. Ven. Brindemos por una convención más que pasamos juntos. Por todo el tiempo compartido y por todas las cosas increíbles que hemos hecho en Eureka. Por Eureka. Y por nuestra amistad. Vale, elige uno. Valentina, deja el teléfono y elige un vestido.